La escuela en una villa es una referencia. A falta de nombres en las calles, la escuela es el usted está aquí. La escuela es el punto de encuentro. La escuela es el techo cuando llueve. Y la escuela es, nunca está de más decirlo, un espacio de aprendizaje. La pandemia evidenció todo eso y también las injusticias. Más del 50% de los pibes son pobres. En la Argentina hay 4.500 barriadas, asentamientos y villas. En la ciudad de Buenos Aires, 10% de la población vive en barrios populares. El porcentaje va en aumento, junto con la concentración de gente, la ausencia de servicios y la profundidad de los pozos. El barrio que me crié es un barrio ínfimo, minúsculo. Son 3 cuadras por 6, barrio Parque Montecristo, entre 2 enormes barrios, muy populosos, a 1 cuadra de la cancha de Racing. Para ir a la escuela entonces tengo que cruzar el barrio, tengo que ir hasta el barrio Los Pinos, cruzar las vías del tren, que siempre eran un yuyeral, y era, en mis primeros años era una escuela en el centro vecinal, ¿no? Que era un centro vecinal enorme con un patio y un escenario enorme y todo alrededor lo que hacían de aulas, como habitaciones, ¿no? Pero en ese interín, en mi escuela se llamaba Escuela Antártida Argentina y su madrina era la Fuerza Armada Marina, no me acuerdo muy bien, pero la Marina sería Argentina. Y finalmente le van a dar un terreno y le van a construir su edificio propio. Era una escuela en la que yo me pude instalar también con esto de que habían pasado mis hermanos anteriores y que mi mamá conocía a Beba, a Gloria, a Tita, a la directora, a la rectora, la de primer grado, todas. Entonces era un lugar también del que una se podía apropiar, ¿no? De que una tenía historia, te conocían, y entonces todo como que se sobrellevaba, se podían sobrellevar las diferencias. Es un lugar muy difícil para una mariquita como cualquiera, pero no fue el peor de mi situación vista con todo el tiempo transcurrido, con la experiencia de mis amigas, después del secundario y demás. La verdad que para mí un lugar bastante idealizado, donde no sufrí no sufrí violencia. Me tuve que ir dando cuenta de cuáles eran esas violencias. La elección de trabajar en un barrio empobrecido, que comúnmente se llama villa, surge de varias vertientes. Creo que la primera, la más antigua, tiene que ver con un cierto grado de religiosidad o espiritualidad y de una cierta creencia en la teología de la liberación, de una creencia en un Jesús histórico, en un Jesús religioso que es el de Angelelli, el de Mujica, el de Romero, que es un Jesús del pueblo, ¿no? Y un Jesús que estuvo precisamente con los más humildes, con los más empobrecidos, con los marginados,
Y ahí creo que es la primera vertiente, el primer origen de este acercamiento, un barrio empobrecido como lo es una villa, como en este caso la Villa 2124 Zabaleta. Y después hay una vertiente más desde el orden de lo pedagógico que tiene que ver con la educación popular y la educación emancipatoria, la educación liberadora también, ¿no? En algún aspecto la educación popular y la teología de liberación se encuentran en ese espacio de libertad, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo de ser y estar trabajando como maestro de grado, cuando decidí dar un paso más en ese trayecto, en ese recorrido de este oficio de ser maestro, de este trabajo de ser maestro, después de 20 años de estar en el grado, decidí ya involucrarme mucho más de cerca en un espacio geográfico como lo es una villa. Entonces, bueno, como que esas son las dos claves muy fuertes de elección, ¿no? Para poder trabajar en un territorio como son estos barrios empobrecidos, marginados, de alguna manera ocultados o invisibilizados. Cuando estamos allí en el barrio, cuando nos comprometemos, cuando asumimos el desafío de ser una escuela que está vinculada a la comunidad. Entonces, nosotros venimos planteando una escuela como la que estoy yo, que entendemos que tiene una concepción de escuela abierta. Bueno, hoy día la creemos como una escuela enredada, ¿no? En red con organizaciones, en red con la comunidad. Y entonces desde ese lugar yo me animo, con mucho respeto también, con mucho cuidado, a decir, bueno, nosotros somos una escuela villera, nosotros somos maestros villeros. Pero creo que esa jerarquía, esa alta jerarquía, esa digna jerarquía nos la tiene que dar el habitante del barrio, ¿no? Mujica en la 31 decía, yo estoy todos los días aquí, pero después me voy a mi casa, tengo caliente, tengo luz, tengo servicios, y desde ese lugar, digo, es muy fácil, ¿no? Decirse, bueno, yo soy villero, y transito las calles de mi barrio sin olores nauseabundos, ¿no es cierto?, con todos los servicios. Entonces creo que esa categoría la tiene que dar siempre la comunidad. En nuestro caso ha sido así, porque algunos movimientos nos han hecho ese reconocimiento, entonces bueno, uno se anima a poder decir, bueno, yo soy un maestro villero y soy un maestro villero que trabaja en una escuela villera, ¿no? La escuela 10 del quinto, yo digo siempre que puedo hablar por la escuela 10 del quinto. Creo que esto que voy a decir pasa en muchísimas escuelas de todo el país, ¿no? Pero puedo hablar de la 10 del quinto, que es en la que trabajo. Nosotros lo que ofrecemos en principio es alojar la posibilidad, en palabras de Pablo Martín, un pedagogo uruguayo. Saber que cuando abrimos la puerta de la escuela estamos abriendo muchas más puertas, estamos abriendo muchas ventanas. Bueno, Simón Rodríguez nos decía, ¿no? Ser como ventanas que abren la esperanza y abren un futuro que no es predeterminado, que no está predestinado. Entonces, digo, como concepción de escuela es esta cuestión de abrir puertas, ¿no? de abrir mundos. También de abrazar ese diseño curricular que nos habla de pibes y de pibas que tienen que ser protagonistas, que tienen que ser ciudadanos críticos. Digo, esto debería ser en cualquier espacio educativo, así lo entendemos. Ahora, ¿qué le ofrecemos a los pibes y a las pibas de un barrio como la Villa 2124, como Zabaleta? Bueno, justamente ir en búsqueda de ese mundo que muchas veces no les es ofrecido, ir en búsqueda de ese mundo que es necesario leer con sus propios ojos, con sus propias miradas para ponerle sus propias palabras, ¿no? Digo, la posibilidad de esa lectura de ese mundo con sus propios ojos, ponerle sus propias palabras también desde un lugar de transformación, desde un lugar de empoderamiento. Fuertemente la escuela es el lugar de la posibilidad y los pibes vienen a buscar esa posibilidad. Creo que cuando la escuela empieza a definir esa concepción de espacio, de lugar con mayúscula, de alojamiento, de lugar
de hospitalidad, como diría Clear, ¿no? Bueno, cuando se empieza a reconocer la escuela en ese lugar, bueno, los pibes vienen en búsqueda de todo eso. También vienen en búsqueda de un patio grande, que no tienen en su barrio. También vienen en búsqueda de un ambiente cálido en invierno, porque tal vez en su casita, en su lugar donde viven, no tienen esa posibilidad. También vienen en búsqueda de un espacio en el cual van a estar 8 horas, como en el caso de la escuela 10, en el cual van a estar cuidados, en el cual van a estar protegidos, en el cual van a encontrar también un plato de comida, en el cual van a encontrar la lucha de muchas compañeras y muchos compañeros que permanentemente están pensando en favor de los pibes y de las pibas, como nos enseñaba otro maestro, Ernesto García, director también del Distrito Quinto, en esta idea de que los pibes se lleven la mejor tajada. Bueno, los pibes vienen a buscar todo eso, ¿no? Vienen a buscar el futuro. Un futuro que de alguna manera les llega por las mamás y los papás que dicen, bueno, tenés que estudiar para que cuando seas grande puedas trabajar, para que cuando seas grande puedas hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero nosotros también queremos que vengan a buscar un futuro para ser mejores personas, para encontrar las posibilidades. Cuando vamos a Rosario y visitamos el acuario del río Paraná, por ejemplo, y te diría que somos unas pocas escuelas de la ciudad que lo conocen, de la ciudad de Buenos Aires, yo siempre me imagino que en esos laboratorios donde se estudian los peces del Paraná, donde se analizan, no sé, un montón de cuestiones vinculadas a la vida de los peces del Paraná, me imagino un pibe nuestro ahí. Yo me imagino a 20 años encontrarme con un pibe ahí, en un presente del día a día, que van a encontrarse en la escuela con un lugar cálido, con un lugar limpio, con un lugar espacioso, con un lugar de recreación también, y con una escuela que no solo busca la calidad educativa, sino que, como siempre planteo yo, busca la calidez educativa, que es mucho más, ¿no? Que incluye esa calidad en la cual los pibes puedan desarrollarse académicamente, pero también implica la amorosidad, implica el abrazo, implica la contención, la escucha, la mirada, todo eso, digo, toda esa diversidad de expectativas es lo que ocurre, o intentamos que ocurra cada día en la escuela 10, ¿no? Ser maestra en una escuela del Bajo Flores, con niñas de la 1114, del barrio Ilia, Rivadavia 1 y 2, fue toda una experiencia. No era tanto como se lo enseñaba en el profesorado, y sin embargo fue súper significativa. Creo que vayamos a cualquier escuela que vayamos después, no somos les mismas y no miramos a los pibes de la misma manera. Hay algo de pensar en la totalidad y que todos sean parte y estén con nosotros hacia donde vayamos, que te lo dan estas escuelas. Cómo contemplamos la totalidad. Los límites que te encontrás son muchos, son grandes, las limitaciones, porque llegamos hasta un punto, ¿no?, de lo que podemos hacer, pero lo que podemos hacer es un montón. Y a mí me encanta pensar que pudimos hacer poesía, que yo tuve 3 años seguidos el mismo grado y salieron poetas, aman a Liliana Bodoc, que es una escritora a quien, o casualidad, yo también amo, y podían buscar en su escritura cuáles eran las palabras poéticas, qué les gustaba de su manera de decir. Eso es repotente. Escritores, productores de conocimiento, de preguntas, que somos trabajadoras, trabajadores, y que lo que nos vincula con los pibes y las pibas es el vínculo pedagógico. Esa es la diferencia con cualquier otro vínculo. Como yo me vinculo con un pibe o con una piba por el conocimiento. Eso es lo que hace que él y yo, o ella y yo, tengamos un vínculo. Que estemos discutiendo matemática. Y eso es algo que no se nos tiene que perder en ningún momento. Esa es la función de la escuela. Después no quiere decir que no contemplemos todos los derechos, que veamos cómo están los pibes, qué pasa en casa, qué está pasando en el barrio, qué pasó a la noche, por qué llegan angustiados. No estoy diciendo que eso no. Pero el vínculo se funda en que vamos a discutir conocimiento, que vamos a ir al laboratorio, que vamos a leer novelas y vamos a intercambiar sobre eso, que vamos a discutir cómo resolvemos de distintas maneras un problema. O sea, eso es lo que nos vincula. Con eso va todo lo demás. A veces los emergentes ganan. Hay límites que no podemos afrontar. Digo, no tenemos luz, no tenemos agua, no puede funcionar la escuela. La comida es un espanto y eso no es digno para los pibes y algo hay que hacer. Pienso en estos ejemplos porque pasaron
poniendo feo fue que los pibes se recalentaron y empezaron a organizarse, más que nada las pibas, los pibes de séptimo, y empezaron a decir que no, que querían hacer algo. Así que el séptimo empezó a movilizar y eso nos agarró también más organizadas para la siguiente tarea que nos tocó afrontar ese año, que fue el corte de luz. O sea, se corta la luz, por eso no hay agua por más de 6 días. O sea, fueron 6 días sin clases en la escuela. En esta de que hablábamos antes de las limitaciones, bueno, ahí tenemos una pared, ¿no? Y de vuelta, algunos docentes iban a la legislatura, empezaron a ver asambleas afuera de la escuela y se empezó a pensar qué podíamos hacer porque no nos estaban escuchando, nadie estaba haciendo nada, no movían un dedo y nos dimos cuenta que teníamos que ser nosotros. Y todo esto lo digo en plural porque no es que fui yo no fui la protagonista, ni la de la idea, ni la que intervino en la asamblea, éramos todos, éramos un colectivo, mucha red de docentes, pero no solo, fue con las familias, con Orgas, y también se organizó una movilización desde la puerta de la escuela, de los 2 turnos, hacia primero Cobo y Curapaligüe y después hacia la puerta de Desur. Y ese día estuvimos horas, fue una jornada súper cansadora, horas en la puerta de Desur, hasta que nos dieron respuesta y al día siguiente volvió la luz. Fue como muy literal. Hicimos algo y pasaron cosas, y eso es un aprendizaje que no se va más. Digo, soñar, yo siempre he hecho natación y yo quiero una pileta de natación cubierta y quiero el espacio de juegos, entonces la contrapongo con la adaptación activa a la realidad. Yo creo que el terreno un poco nos debe guiar y en lo que hay darse la posibilidad, ¿no? Que no es conformarse y tener una escuela precaria, ¿no? Escuelas para pobres y escuelas para ricos, pero todo dependerá. En ese territorio yo trabajo mucho la idea de la transhumancia y me encantan los pueblos de cultura oral. Creo que tenemos ahí un cúmulo de experiencias para aprender en cómo iban transitando los territorios conscientes de que horadamos, de que desertificamos esos territorios. Entonces se iban de un lugar a otro para que ese lugar se reponga en las riquezas y volver en el próximo ciclo estacional o cuando fuese, ¿no? Cuando pienso en la transformación de la escuela, pienso en la transformación del cuerpo docente, en la formación del cuerpo docente. Me parece que eso es lo que debemos pensar como territorio, porque un docente puede hacer en cualquier terreno magia con las niñas, si tiene la investidura necesaria, si tiene las herramientas necesarias, si tiene la convicción necesaria, si no se le obligan a hacer 250.000 papeles, si no se le a planificar permanentemente cómo evaluar a las niñas, evaluación, dejarles estar con las niñas y que sean conscientes de que están enseñando matemáticas, pero además están enseñando un tipo de relación, que es que acá claramente quien tiene poder soy yo, entonces yo voy a decir cómo voy a establecer las normas para ese poder, para bajarme a su estatura, porque yo soy alta, porque yo soy adulta, porque yo esto, entonces yo me voy a bajar para crear confianza. La Loreta, que no terminó la primaria en su Tucumán de niño primero, solo tenía 2 opciones: seguir los pasos de los más grandes rumbo a la cosecha o irse. Probarse cómo le pegaba el color del día a ese vestidito que nunca había conocido el afuera de su pieza y que le hacía la canción escondida de Cuna de la Rosa Ensoñación. Para esta vez, irse, obviamente de tacos altos, para que se note bien el irse, que es como salirse también del destino que nos vienen tejiendo desde que nacemos. La Loreta siempre se imaginaba que terminaría como esas ollas colgadas en la pared de la cocina grande y con olor
a maternales comidas que se fueron desgastando con el tiempo y tanto uso, que ya nadie bajaba, pero tampoco nadie tiraba. Entonces prefirió irse, descolgarse. En realidad su alma ya se había ido de más niña, exilio adentro, la vez ese en el cuarto del fondo con el tío borracho ese, cuando decidió que ningún macho más la iba a tocar así. Irse del cuerpo de una misma entonces para adentrarse desesperada a la loca algarabía de esta ciudad nueva y cosmopolita y enajenada y frondosa que ofrece a borbotones rubíes de fantasía y una parada de catrera y nuevas triangulares familias en el oasis de crisal y de mariconería. Irse para volver todas las navidades repletas de regalos y ayudita económica, aguantando ser llamado en masculino en las cenas de la amorosa resurrección. Irse para llorar lejos de vez en cuando, no tanto por lo que una ha dejado, sino por lo que pudimos haber sido, esplendorosas y bien locales, iluminando nuestras calles y nuestros barrios con el canario propio de la diversidad. Durante el 2020 la escuela atravesó con toda la comunidad un tiempo de pandemia, ¿cierto? Un tiempo de COVID que impactó fuertemente y particularmente en los barrios más empobrecidos. De alguna manera la pandemia vino a visibilizar un montón de situaciones que hablan de mucha desigualdad, ¿no? Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires lo que vino a señalar un Estado y un Ministerio de Educación totalmente ausente, más allá de las publicidades, más allá de las fotos, lo que descubrimos o redescubrimos y volvemos a descubrir en las escuelas que hay un Ministerio de Educación de la ciudad que no acompaña. Y este tiempo que sucedió de pandemia nos ayudó inclusive a acercarnos más a la familia, a encontrarnos más, a conocernos más. Nosotros entendemos que ha sido un desafío generar un vínculo totalmente más fuerte y un vínculo que nos haga concretar aún más el sentido de comunidad, de pertenencia. Para las escuelas el desafío fue ver cómo podíamos estar presentes aún sin la presencia, cómo estar cercanos aún con la distancia y cómo seguir dando clases aún sin estar en las aulas. La escuela también estuvo cerca de los pibes, de las pibas de las familias en este dispositivo de entrega de mercaderías que se hacía en algunas escuelas de la ciudad, no todas, de entrega de mercaderías, ¿no? Otra manera de estar fue tratar de que en cada entrega de esa mercadería también entregáramos algo más, también hubiera un gesto más de la escuela. Entonces, no solo cuidar ese momento, sino brindar algún otro elemento que se transformara en otra cosa más. Entonces, no sé, pensar en las primeras entregas que a nosotros en realidad nos preocupaba más la presencia del dengue que el del coronavirus. Bueno, tratar de conseguir repelentes para que los pibes y las pibas se lleven a sus casas un repelente cada uno. Hablando de una escuela de 360 chicos y chicas. Y así en cada entrega. Entonces, durante todo el tiempo de pandemia, los pibes de la escuela 10 se llevaron artículos de limpieza que fueron aportados o por organizaciones o por otros actores que se acercaron de la solidaridad, como el espacio de acción social del Club Comunicaciones, que entendió y vio la necesidad concreta de participar en la Escuela 10 a través de entrega de artículos de limpieza, de juegos y juguetes para el Día del Niño, por ejemplo. Y en muchas entregas los pibes y las pibas han llevado útiles escolares, de crayones, marcadores, hojas de dibujo, plasticolas, papel glacé para todos los pibes para que puedan hacer una actividad con sus profes, sus profas. Entonces esos encuentros para nosotros fueron mucho más que entregar una bolsa con mercadería y se transformaron en eso, en la posibilidad de acercarnos aún más a la familia, ¿no? Y de una posibilidad más de decir, acá estamos presentes. También fueron momentos para poder reconocer a muchas mamás, muchas más de las que sabíamos, que tal vez no saben leer y escribir, o que saben leer y escribir de manera muy básica. Entonces eso nos habilita a pensar, bueno, ¿cómo hacemos con esas mamás? Y
digo, no es un detalle, ¿no? Mamás, mujeres, digo, no está pasando con los varones, digo, también ahí aparece una figura del patriarcado, ¿no? Una consecuencia del patriarcado, que esas mamás que fueron mamás, que fueron trabajadoras y dejaron sus estudios. Bueno, para nosotros es un desafío más pensar cómo hacemos para que esas mamás se alfabeticen o para que completen su alfabetización y accedan a otros niveles de educación que es su derecho también. Entonces ya estamos pensando de qué manera, en este año, de qué manera, de qué forma, cómo, en qué espacio, en qué momento logramos que esas mamás puedan tener también en la escuela de sus hijos un espacio de alfabetización. Para nosotros es un desafío para que la comunidad se afiance todavía mucho más, ¿no? Y que para que esa construcción de la que hablamos, que es colectiva, realmente sea de esa manera, sea colectiva y sea construcción, ¿no? Y que nos permita una mayor participación de las mamás, de los papás, que nos permita hacer una escuela también más democrática y democratizante, que también es un desafío que permanentemente nos planteamos en la escuela o intentamos así hacerlo. Entonces, bueno, la pandemia fue esa posibilidad de un mayor encuentro. Digo, hoy podemos decir que muchos pibes y muchas pibas han conocido nuestras casas, han conocido nuestras mascotas, han conocido nuestra familia, y nosotros a su vez hemos conocido sus casas, hemos conocido más en profundidad sus familias, hemos conocido de sus angustias, de sus preocupaciones, hemos conocido de sus papás o sus mamás que durante muchos meses no pudieron trabajar, y eso nos convocó entonces a estar muy presentes, ¿no? Y poder asegurarnos también que los pibes y las pibas, aún en esta pandemia que ha pasado, hayan estado lo mejor posible, ¿no? Una escuela que también supo de sus familiares con COVID, que supo acercar una botella de alcohol a una casa porque el papá quedó aislado con sus hijos, sus hijas, mientras que la mamá estaba en un hotel, en un hospital. Bueno, poder acercar una bolsa de mercadería y a esas familias que tal vez en ese aislamiento no podían salir de sus casas. Entonces, bueno, de alguna manera ese concepto de escuela que se sale de sí mismo, eso hacerlo gesto, hacerlo realidad, hacerlo concreto, ¿no? Poder estar ahí dentro de la comunidad. No puedo creer que con todo lo que nos ha pasado, aún la escuela no cuente con lugares eficientes donde, sobre todo las niñas y las maricas, las identidades feminizadas, tengan la confianza para ir a decir, me sucede esto. Y nos enteramos porque se suicidan, nos enteramos porque se escapan, nos enteramos porque con el título en la mano, en 5º año, después de haber soportado todo lo que soportaron, en ese minuto que agarran el micrófono, pueden recién sentir el poder para decir, mientras estuvimos en esta escuela, nos boludearon los preceptores, nuestros compañeros nos manosearon, los profesores son unos acosadores, esto y el otro, y empiezan a vomitar. Recién, que no hayamos construido espacios donde les pibes puedan venir a confiar en nosotros y qué les está pasando, qué están sintiendo, porque también les pibes con impulsos violentos hacia las chicas no lo sobrellevan, felizmente. Falta ese espacio mental en la formación docente para que nos demos cuenta de lo trascendente que es el rol para darles autonomía y libertad. Autonomía y libertad para que salgan a romper las calles. No, autonomía y libertad para pensarse, al menos, y poder irse, ¿no?, de este sistema tal y como se lo hemos dado, porque les damos un sistema colapsado de todo lo peor, es el fracaso mismo. Entonces, en ese sentido, una gran materia que sea como un muro de la memoria y que ahí realmente nos desnudemos a contarle de dónde vienen,
las atrocidades que hemos cometido, diría alguien del holocausto, posterior al holocausto hemos estado en el infierno, sabemos que existe y que puede volver a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar permanentemente la memoria como una cuestión realmente activa de exponernos a nosotras mismas en nuestras pobrezas y nuestras miserias para que no cometan nuestros mismos errores. Y a la vez que sea un ejercicio permanente de memoria inmediata. Ayer cuando usted me dijo esto, señorita, y lo trabajamos hoy, inmediatamente cuando suceda algo, o el profesor no sé qué hizo esto y a mí me parece que no corresponde, y desarmarlo, tener dispositivos de memoria para atrás, pero memoria inmediata también, que nos ayuden a desarmar estas cosas, porque no sé, yo lo he escuchado a Carlos Clear, que es un docente investigador nuestro, que tiene una edad como similar a la mía y que él ha quedado sorprendido con el tiempo de lo que él pensase a lo largo de su juventud como docente, de su adultez como docente y cosas, y va teniendo diferentes fantasías de qué le damos a las niñas, los jóvenes. Y dice, cuando me encuentro mucho, cada vez más con ex alumnos míos, y cuando me dicen esa escena fuerte que les conmovió de mí, o que yo mejor me llegué, o que lo recuerdan, jamás tiene que ver con los contenidos pedagógicos. Tiene que ver conmigo y ellos en esa relación de una manera que a cada quien nos impacta de manera diferente. No, jamás tiene que ver estrictamente con entendí las reglas de tres compuestas. Vamos a hacer eso. Una gran materia que pueda trabajar la memoria, en donde además nos exijamos entendernos como educandos, educandes a nosotros mismos, el cuerpo docente, porque son las niñas quienes nos tienen que enseñar permanentemente.